para solventar la pregunta de Jordi, al final, les voy a decir, el fracaso fui yo mismo. Y la primera, por favor. Lo que hemos trabajado en la oficina ha sido ecología por muchísimo tiempo. Y ahí lo que aquí están viendo es una imagen de los ríos de la ciudad como se están expresados hoy en día. Lo único que ven al centro cambiado son los proyectos que hemos estado impulsando. Al centro ven Viaducto, que es el río La Piedad, el proyecto que hemos impulsado ya por 5 años, y cómo esto aplicaría a circuito interior. Y el tema de estos proyectos es que requieren de muchísima alianza en muchísimos aspectos, desde gobierno federal a gobierno local. El río tiene que llegar a algún lado, está el lago de Texcoco, el río viene de algún lado, es de las montañas, son realmente proyectos complejos. Y ahora también sabemos que son proyectos que cambiarían la vida de la ciudad, pero absoluta y completamente. Generarían plusvalía, mejorarían la calidad de aire, tratarían el agua localmente, generarían empleo en la parte alta del bosque, conectarían a la gente con el ecosistema. O sea, realmente es una infraestructura verde, como se le llama, y un colega le dice infraestructura transformativa, porque al ir acá te transformas, se vuelve la escuela, se vuelve el lugar de encuentro, se vuelve donde convives con tus vecinos. Y es muy importante que logremos llevar una ciudad a que esté conectada con sus ecosistemas. Y a través de estos proyectos hemos trabajado en proyectos en las partes altas de las cuencas, que es de donde nacen los ríos. Y realmente todo río de la cuenca nace bien. La cuenca es el sistema de captación de agua y en las partes altas está bien el río. Lo que pasa es que va contactando la mancha urbana y no sucede. Bueno, lo empuercamos, le echamos todo, básicamente. Y trabajamos estos proyectos a petición de la Comisión de Cuencas, que nos dijo, necesitamos proyectos. Necesitamos desarrollar proyectos porque tenemos lana. Y desarrollamos proyectos micro de humedales, de parques, de reconvertir zonas realmente muertas. Y es bien pinche frustrante. O sea, estamos invirtiendo 30,000 millones de pesos en la supervía, estamos no invirtiéndole al río Magdalena, con los 13,000 millones de dólares que invertimos en infraestructura gris, regeneraríamos todo. Pero el punto es que siempre me enojo. Ya no, gracias. El punto es que siempre me emputo. Hay una pinche frustración de la chingada que te lleva a decir, ¿por qué puta madre todo esto está sucediendo? Todos sabemos que esto tiene que cambiar. Chingada madre. Y hay dos aspectos fundamentales que me han ayudado a trascender esto. Y uno es el trabajo con psicodélicos. Los invito a que vean esta película Neurons to Nirvana, donde realmente la aplicación de psicodélicos tiene una aplicación medicinal, tiene una aplicación transformativa, tiene una aplicación desde depresiones hasta, bueno, realmente la lista es extraordinaria, de cannabis a psilocibina, a LSD, a MDMA y todos los términos químicos que quieran utilizar. Y la otra es la conexión fundamental con la naturaleza. Porque todo esto tiene que acabar aterrizando en algún lado. Subir volcanes, subir montañas, ir a caminar, ver el popo, es realmente de lo transformativo y te ayuda a saber que subir la montaña es un tema. Y te lo tienes que tomar tranquilo y tienes que ir a tu propio paso. Y si te enojas contigo mismo, porque realmente ese emputamiento no es con nadie más que conmigo. Y eso se acaba reflejando. Y este caminar en el volcán, este decir voy a mi paso y voy subiendo y ay cabrón, casi me atropella esta roca, que sí fue verdad. Y últimamente las cosas se sincronizan. Hoy en día en mi oficina nos estamos reestructurando, yo ya no soy el director general, me pasé a ser director creativo nada más, un gran amigo entró a ser director general y trae con él toda la conexión de unos proyectos que en este caso es la regeneración de Ciudad Deportiva, lo que vamos a impulsar. Ciudad Deportiva conecta el río Churubusco y el río La Piedad. Es el delta de 2 de los ríos más importantes de todo nuestro sistema. Aquí ven la imagen de cómo era Iztacalco antes de la conquista. Y esto es el Austin Psych Fest. Una vez más la psicodelia inspirando a decir, tenemos que celebrar música en agua.
¿Por qué meternos al palacio de los pinches rebotes cuando podemos estar celebrando en un río? Y esto es un movimiento social. Esto lo tenemos que entender, que ningún pendejo enojón como yo va a lograr cambiar esto. Yo sí tengo que cambiar y reformular porque si no mi hígado se me rompe. Pero esto es cosa de todos nosotros que lo hagamos pasar. Hemos hecho picnics, el próximo es el 24 de noviembre, vengan todos a Viaducto, por favor, porque ahí viene el segundo piso en Viaducto. Esa es la realidad última. El secretario de Obras es el que mejor maneja gente en la ciudad y ahí viene un segundo piso en Viaducto y ahí viene la autopista Oriente. Y un sistema de canalización también, porque esto es como un tipo exceso de yo qué sé qué chingados que tengo, pero acá estamos viendo que también lo que queremos es transformar esto a través del arte. Lo que fluye por el río La Piedad es 80% agua de lluvia y 20% excremento. Y esta es una conceptualización de una escultura urbana que vamos a inaugurar el día del picnic, que es 80% agua y 20% caca. Y dividimos esto porque hay dos sistemas acá que podemos escoger. Un sistema donde los recursos están separados, donde hay agua, donde hay abono y donde hay vida. Y un sistema donde todo se mezcla y hay muerte. Este es de mis lugares favoritos de la ciudad, son los dinamos. Quien no conozca los dinamos, de verdad vaya, está muy cerca de la ciudad. Es el nacimiento del río Magdalena. Y esto es una de las calidades, y les pido piensen en las calidades que ven en esta imagen, al decir, esto puede estar en el río La Piedad, en el río Churubusco, en el río Mixcoac, en el río San Juan, en el río. Tenemos 200 ríos que fluyen por esta ciudad. Entonces, ayúdenme a que no me enoje y transformemos esto juntos. Muchas gracias.